Hola a todos y todas. En esta oportunidad ahora vamos a presentar acerca de poblaciones biológicas con respecto a tamaño poblacional y disposición espacial. ¿Se acuerdan que en la clase anterior nosotros vimos algunos procesos de las estructuras poblacionales que correspondían a estructura de edades y proporción de sexo? Cuando nosotros medimos los tamaños de las poblaciones biológicas, esto tiene que ver bastante con la información que fue suministrada a ustedes durante la clase de muestreo. Entonces, si hablamos de tamaño absoluto de población, nos estamos refiriendo a censo, también nos estamos refiriendo a captura y recaptura, y también podemos trabajar con respecto a densidad, que es lo que encontramos en una superficie, con el total de individuos de una población en una unidad de área. Bien. Ahora bien, si decimos densidad, lo definimos como justamente cantidad de individuos por una unidad espacial, dividido cociente por una unidad espacial, tenemos métodos directos, como en animales el número de individuos y la biomasa, cuando son individuos, ¿se acuerdan modulares que no tienen, no podemos individualizar uno de otro? O en plantas, o bueno, acá en biomasa también se puede complicar, por ejemplo, mejillones. Son muchos individuos chicos y podemos directamente establecer una biomasa de mejillones. En plantas podemos tener el número de individuos, pero también aprendieron ustedes acerca de cobertura, de frecuencia y de biomasa. Y otro método de conteo son los conteos indirectos, que son los conteos por medio de indicios. Entonces, como estimadores directos, podemos tener los censos, y en esos censos, como un estimador directo, se los sigue utilizando, sí, por ejemplo, conteos por ahuyentamiento o censos aéreos que están en poblaciones muy reducidas y territoriales, sin migración, como en el caso de Sudáfrica. En el caso, después tenemos captura directa por colecta, que es lo que solemos hacer, ¿no sé? Son conteos, abundancia de una población por una unidad espacial, por una unidad temporal, por una unidad ecológica. Las medidas de captura y recaptura, que son las útiles para animales móviles, y estimadores indirectos, que son conteos por indicios. Fíjense los indicios señales, huellas, defecaciones, lo que come o anda un zorro, nidos, cuevas, trampas de pelo que podemos establecer, ¿ven? Recortar y ver que podría estar entrando por una cañería, etc. Recordemos que era densidad, pero ahora desde el punto de vista de una población, entonces, el número de individuos de una población por una unidad de espacio, que es una superficie o volumen. Y la densidad ecológica se utiliza el espacio efectivamente, como lo que habíamos aclarado del coleóptero en la soja del maíz, Trifibructus vitilis, cantidad de él por vaina de soja. Y era interesante ver cómo la densidad absoluta es una cosa y la densidad ecológica es otra. Si nosotros tenemos un bosque de 100.000 metros cuadrados, dentro del bosque hay un lago de 500 metros cuadrados y vamos a trabajar con la población total de truchas, que registramos 200 en ese lago, podemos decir que la densidad absoluta, que es trabajada en todo ese bosque, sería 200 dividido en 100.000 metros cuadrados, pero la ecológica, que sería con lo que efectivamente utiliza esa población, son 200 en 500 metros cuadrados. Con vegetación, recordemos, tan importante que es el trabajo de calcular, registrar la biomasa, como cuál es la unidad de medición. Son los gramos de materia seca por unidad de área o volumen. ¿Comprendido? Y cobertura, que es el porcentaje del terreno cubierto por la proyección de la parte aérea de un conjunto de plantas perteneciente a la misma especie. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un arbusto y evaluamos el recurso luz, y podemos determinar eso o a partir de las condiciones de suelo. Entonces, para los métodos de estimación de la densidad tenemos para organismos móviles, métodos de captura y métodos de remoción, y para organismos sésiles, otra forma, que es los métodos de distancia. Esos organismos sésiles pueden ser nidos o pueden ser las plantas. Y esos son los métodos que ustedes ya lo aprendieron, método del individuo más cercano y método de los cuartos. En los métodos de captura, podemos hacer método de captura y recaptura por distintos métodos, ¿no? Pero método de captura sin tener en cuenta recaptura, podríamos tener, por ejemplo, lo que está acá es una trampa, es una captura por red de niebla bien puesta. Capturas para anfibios. Podemos tener uso de cámaras trampa,
¿Cómo se hace eso? Se coloca una cámara en la noche y lo que uno hace es determinada cantidad de horas, cuántos registros voy teniendo de nuevos individuos. Muchos de estos individuos, les aclaro, después de las imágenes, les sacan más o menos cuál es la distribución de las manchas y pueden hasta registrar la individualización de los mismos. Este era un interesante trabajo que está reciente, va a defenderlo Martín Bullensen en este año, que es la ecoacústica de los ensambles de anuros en las selvas de yungas del Parque Calilegua. Esto es un grabador digital de ecoacústica para establecer los cantos, en este caso de los anuros, ¿ok? Y él lo que luego de ese canto, que lo tiene individualizado a qué especie correspondería ese canto, porque la aprendió antes a visualizar esa especie, correspondería a ese canto, cuenta los eventos, es decir, 50 eventos por noche, y en cuanto de esos 50 eventos aparecen cada una de las especies. Con eso se puede establecer cálculos de índice, con esos cálculos de índice se grafican estos espectrogramas a falso color, con una combinación de índices, y esto, por ejemplo, se está mostrando porque eran tres sitios distintos en distintos niveles, ¿no? Acá hay un nivel pedemontano, selva montana inferior, selva montana superior, cada uno obviamente con charca. Entonces, estableció en cada uno de esos un grabador digital, lo colocó un año y se hace este registro en esos cuadrículas, establece los momentos en que van apareciendo los ensambles de anuro. Si uno sabe específicamente cuál es el ensamble del anuro con el que está trabajando, uno podría hacer lo mismo, pero en vez del ensamble con la especie. ¿Estamos? Si yo sé específicamente cuál especie es, yo puedo trabajar a nivel de poblaciones, en un nivel obviamente más avanzado y más tecnológico, a nivel de poblaciones con ecoacústica, de una especie en particular de anuro. Otra forma de hacer captura que estábamos viendo y trabajando son trampas de luz para insectos. Volvemos a hacer más o menos similar a la anterior. Con la trampa de luz vamos a capturar distintos, o sea, vamos a capturar una comunidad de artrópodos relacionados a la atrayente luz. Bien, está en nosotros, si nos interesa, podemos sacar la muestra y trabajar solo con muestras que correspondan a la especie de nuestro interés. Lo mismo con las pitfall, que son trampas de caída. Usted ve en el suelo y se hace esta trampa, no solo para artrópodos, sino para distintos reptiles y anfibios. Y ahora pasando al método para animales móviles, pero que nosotros los tenemos métodos denominados captura-recaptura, ¿no? Son métodos que, sintéticamente, capturamos los individuos de una población, le realizamos una marca, lo liberamos y en un instante posterior, muy corto en el tiempo, al otro día, por ejemplo, volvemos a hacer una captura de individuo y cuantificamos cuántos recuperamos de los que han sido capturados antes con marca. Y así podemos hacer una fórmula y establecer un tamaño de la población, si está creciendo o decreciendo una población. Bien, en los primeros métodos, el método de Lincoln, el que más se resalta, y en él establecen ciertas pautas para que pueda desarrollarse, entre ellas que los métodos son cerrados, que no puede haber procesos de entrada o salidas de individuos, o sea, ni inmigración ni emigración, salidas de individuos. La natalidad y mortalidad no se produce durante ese pequeño periodo que yo hago la captura, marco, libero y recaptura. Las marcas deben durar durante todo el periodo de muestreo, no deben afectar la fisiología ni el comportamiento de los individuos, no puede ser notoria para los depredadores, o sea, ser súper atrayente, y deben ser fáciles para reconocer por el investigador, y los individuos marcados deben tener la posibilidad de ser registrados de manera aleatoria. Estas son distintas opciones de marca. Fíjense, es divino, un chip para seguir a una abeja. Las marcas por el anillaje. Marcas fluorescente en coleópteros. Marcas por oreja. Marcas creo que se cortan determinados puntitos de la cola. Así. Son distintas opciones. En este caso lo que estamos viendo es captura por trampas con cebo, que eran frutos de algarroba para los cuis. Les hacen una inyección intramuscular, miden el peso y a los cuises anestesiados pueden hacer una marca, una captura y volverlos a marcar. ¿En qué consiste entonces? Fíjense la formulita, hasta que es la cantidad, capturo, cuento los marcados, primer valor, contagio, cuántos capturé, devuelvo a su hábitat,
los recapturo y cuento en ese recaptura cuánto el total de los capturados y cuánto de los marcados recuperados. Así establezco una formulita. ¿Ven? Acá establezco esta formulita y esta formulita me dice que el tamaño de la población al momento de la captura es igual a la cantidad de individuos marcados sobre la cantidad de individuos marcados es igual a la cantidad de individuos marcados en la primera captura por el total de individuos marcados en la segunda dividido en la cantidad de individuos de la segunda recapturados que presentaban marca. Y así obtengo una densidad poblacional al momento de 2 capturas continuas de una población. Pero hay modelos abiertos. ¿Qué quiere decir modelos abiertos? Que tenga en cuenta los procesos de nacimiento y muerte y tenga en cuenta los movimientos de migración. Por ejemplo, el modelo Joly. No vamos a entrar en detalles de este tipo. ¿Ok? Ven que se dice que a partir de este modelo se pueden obtener por cada muestreo los siguientes parámetros: tamaño poblacional, tasa de supervivencia, tasa de reclutamiento y probabilidad de capturas. Estos son los programas utilizados para hacer este tipo de trabajo para modelos de captura y recaptura, capture y recapture models, para poblaciones cerradas y para poblaciones abiertas como el MARC. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a cómo trabajamos con poblaciones sésiles. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenían que ver también nidos, por ejemplo, o obviamente los vegetales, o almejas, por ejemplo? Tenemos poblaciones sésiles. Entonces, podemos utilizar las técnicas del individuo más cercano, del vecino más cercano y del método de los cuartos que ustedes ya lo utilizaron. Acá tienen la forma de calcular la densidad, pero ahora para una población, ¿estamos? Para el individuo más cercano. Tenemos los puntos. Este es el punto, fíjense, este es el punto de muestreo y esta es la medida de distancia al individuo más cercano. Este es el punto de muestreo y esta es la distancia al individuo más cercano. ¿Por qué le ponemos como círculo? Porque la distancia, chicos, al individuo más cercano termina siendo un radio de medida de escape del individuo. O sea que eso es una medida muy interesante trabajarla desde el punto de vista ecológico. Es el radio de escape, la distancia de escape, la distancia de ser detectado, es también una medida de comportamiento de esa población típica. Cada especie puede tener su propia distancia media de escape. El método de los cuartos, ustedes ya saben, son puntos aleatorios, marco en cuadrículas, y en ese punto, para cada una de las orientaciones, establezco la distancia al individuo de esa población. Por cada punto obtengo 4 datos. Y se estima el área para cada punto como el promedio de las distancias en cada cuadrante. Y establezco esa área. ¿Estamos? Estimación del área para cada punto como el promedio de los cuadrantes. Con eso calculo la densidad en cada punto. ¿Estamos? Y la densidad total es la densidad promedio de todos esos puntos. Y con eso yo voy a obtener una densidad estimada de la abundancia de esa población sésil. Recuerden, los métodos de distancia suponen selección al azar de los puntos o ubicación al azar de las transectas. ¿Estamos? La distancia entre punto y transecta deben ser tales que recordar que sean puntos de muestreo independientes, que no contemos al mismo individuo. ¿Se acuerdan que decíamos antes, en la clase anterior? Este punto tiene que estar lo suficientemente distinto de acá, porque si yo lo tuviera más cercano, miren, este tiene su distancia acá y yo lo contaría al mismo individuo acá, si tuviera el punto más cercano. Entonces estaría contando 2 veces al mismo individuo, por lo tanto, estaría sobreestimando las densidades probablemente. Por lo tanto, tiene que estar, no contar al mismo individuo en los cuadrantes. Y recordar también, chicos, esto me faltaba decirles, que cada transecta es una unidad de muestra. O sea, yo tengo la densidad para un lineante. ¿Estamos? Esto es una población, tendré que tirar un lineante de transecta en otro lugar para representar mayor superficie de área, lo que está sucediendo con esa población. Ustedes me dirán, ¿cuántas? Y bueno, según la homogeneidad, si el área es bastante homogénea, no tan heterogénea,
Con tal vez 4 transectas se podría tener una estimación aproximada real, representativa de esa población en cuanto a la densidad. Bien, ahora pasamos a la disposición espacial, que se refiere al arreglo de los individuos en el espacio. ¿Por qué es importante conocer cómo los individuos se posicionan en el espacio? Porque cuando los individuos se posicionan en el espacio es el resultado de sus propias interacciones, interacciones dentro de la población que dependen de su estructura de hábitat, o sea, depende del ambiente físico, condiciones y recursos, como también de sus interacciones entre ellos mismos. Por ejemplo, la colonia de Aptenodites patagonicus presenta una disposición regular, que significaría uno distanciado regularmente del otro individuo en cuanto a los nidos. Entonces, ¿qué queremos saber? Conclusión. Las características del espacio habitable presentan condiciones y recursos. Si es homogéneo las condiciones y recursos o si son heterogéneas las condiciones y recursos, me van a determinar el tipo de disposición espacial de los individuos de esa población. Si hay competencia intraespecífica o interacciones interespecíficas positivas o negativas, eso va a determinar las interacciones y me va a señalar cómo sería la disposición espacial. Entonces, conclusión, esas condiciones físicas, como también la búsqueda del alimento, como también las interacciones, van a dar cuenta, ese conocimiento de la disposición espacial, nos va a hacer proporcionar una estimación mucho más eficiente de la abundancia de los tamaños poblacionales, va a hacer que tengamos planes más eficientes de muestreo y va a hacer que el análisis e interpretación testear hipótesis ecológicas de manera mucho más correcta. Entonces eso va a permitirnos a nosotros tomar una decisión de un manejo de esa población, tanto para controlar cuando hay una plaga o para conservarla, y poder tener obviamente un muestreo con alto grado de precisión. Por eso necesitamos conocer la disposición espacial. Hay 3 patrones que ustedes ya algo conocen y vamos a ver por qué se dan, cuáles serían los factores que podrían intervenir. Entonces, si nosotros tenemos un patrón de disposición al azar, lo que estamos diciendo es que cada individuo tiene igual probabilidad de ocupar cualquier punto. Si igual probabilidad de ocupar cualquier punto, estarían diciendo que no hay interacciones con otros individuos, ¿estamos? Y a la vez que cualquiera de estos puntos del espacio tienen condición y recurso adecuada para que pueda establecerse, crecer, reproducirse esos individuos. Si nosotros encontramos individuos que están uniformemente distribuidos en el espacio, estamos como en el caso de los pingüinos, suelen ser muchos de esos por interacciones antagónicas entre unos individuos, ¿estamos? Sobre todo, particularmente, resaltan mucho las interacciones. Y cuando es por contagio, quiere decir, si yo muestreo este espacio, no encuentro ningún individuo de nada. Yo muestreo este espacio, por ejemplo, este espacio, encuentro varios individuos. Yo muestreo este espacio, ninguno. O sea, hay sitios, varios sitios con ninguno y otros sitios con muchos. ¿Estamos? Quiere decir que acá hay condiciones, hay atracción de los individuos dentro de este espacio pequeñito porque hay condiciones y recursos que atraen a los individuos para acá. Y acá no tiene las condiciones y recursos para adecuar un individuo que pueda establecerse ahí. Entonces, ¿cómo expresamos en el contagio? Nosotros decimos así. Si nosotros registramos un individuo al azar, significa que cada individuo, una población al azar, perdón, significa que cada individuo tiene igual probabilidad de ocupar un espacio. Mientras que cuando es en contagio o agregado, es lo mismo, nosotros decimos que cuando nosotros registramos un individuo, tenemos alta probabilidad que esté el otro muy cercano, ahí lo vamos a registrar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay condiciones para que estén. Y que cuando nosotros no registramos ningún individuo, hay alta probabilidad que no registremos ninguno. Mientras que cuando nosotros registramos un individuo en el regular, altamente probable no vamos a registrar ningún otro más, porque son antagónicos las interacciones entre los individuos. Bueno, también eso tiene una mirada desde como de un foco. A distancia nosotros podemos ver que la distribución de los machos de la reserva de lobos marinos en Vietnam, vemos que los machos tienen una distribución uniforme porque hay machos con harén, otros machos, hay distribución uniforme. Los grupos pueden competir por los recursos, por los territorios de sombra, ¿estamos? Y entonces suele haber una distribución a grande distancia tipo uniforme.
Otra disposición agrupada, por ejemplo, son los cormoranes. Estamos hablando de estas aves dentro de una distribución uniforme de nidificación. Un nido está bastante distribuido, uniformemente distribuido con respecto al otro nido. Y ahí dice, ven, el cormorán imperial construye nidos con algas, barro y guano con forma de cráteres, como la isla de los pájaros en el canal de Beagle. Otro tipo de interacciones positivas son agrupaciones con fines reproductivos. O sea, que todo acá hay alta probabilidad, agrupaciones a alta probabilidad de que tenga una distribución agregada. O sea, si acá hay un nido, estamos para el loro barranquero, seguro que cerca va a haber otros y otros, porque las condiciones y recursos de este tipo de arcilla hace que realmente tengan condiciones y recursos para que estén los nidos presentes. Y para mostrarle cómo la distribución de arbustos, la Larrea tridentata, en el desierto de Mojave, tiene condiciones que van cambiando su disposición a medida que crece. Muy interesante, ¿no? Entonces, cuando son renovales, en grupo. Cuando empiezan a crecer, arbustos medianos tienen una distribución aleatoria, ¿no? Y terminan siendo arbustos grandes, uniformes, con una competencia interespecífica, tal vez sean sustancia alelopática, cuando son grandes, o sea, emanan sustancia alelopática que impide cualquier otro individuo la vuelta de su misma población que se instale. O sea, recordar, sustancia alelopática se suele hablar en vegetal. Y sí, la Larrea divaricata nuestra, ustedes fíjense que lo que está mostrando, que la asociación con otra especie, los cardones, Trichocereus, cómo se asocia con la planta nodriza, le dicen así, Larrea divaricata. Entonces, fíjense que cuando están asociados, o sea, lo que estamos cuantificando acá son cardones. Cuando los cardones han sido asociados, están asociados junto a la rea divaricata, fíjense en sus distintos tamaños, en sus distintas estructuras de edades, hay cantidades impresionantes de cardones. Cuando los cardones están solos, sin la larrea, fíjense las abundancias registradas en renuevo, en juveniles de cardones y en adultos. Entonces, suelen agregarse y agruparse los cardones, una disposición espacial suele ser agregada cuando están asociados. Bien, y ahora en esta estimación de disposición espacial, estamos en la disposición, ¿cómo medimos si son agregadas, si es agregada, si la distribución es al azar, si es uniforme? Hay básicamente tres formas, ¿no? Cuando la estimación en organismos móviles, tres formas. Primera forma, en términos probabilísticos, ¿no? Hay una forma de matemáticamente, por medio de la estadística, con distribuciones que tienen una distribución en los datos. Si una distribución es Poisson, si los datos nuestros registrados se parecen a la distribución Poisson, diremos que los individuos se disponen en el espacio de manera aleatoria. Si nuestros datos se ajustan a una distribución binomial negativa, diremos que nuestra población está dispuesta, sus individuos, en su espacio de manera agregada. En este caso necesitamos ir una sola vez y obtener una muestra, ¿se acuerdan? Una muestra con n réplicas, ¿no? Una muestra con n réplicas. Vamos una sola vez. Ahora bien, índice de dispersión por conteo por cuadrante es la relación varianza media. Puedo cuantificar, vamos una sola vez a la muestra y podemos cuantificar cuánta cantidad de individuos por cuadrícula, la media que obtenemos y la varianza. Y hacemos la relación varianza media. O el método de regresión. Para el método de regresión quiere decir que hemos ido varias veces al campo, tenemos varios muestreos y establecemos si hay en nuestros datos observados una regresión significativa. Ya lo vemos. Y la estimación por disposición espacial en organismos puede ser también por método del vecino más cercano o el método de los cuartos. Fíjense la aplicación de estos métodos viejos. Esto simplemente es para mostrarle dos especies de aves indicadoras del ecosistema, el petrel antártico y el Daption capense, el petrel damero y el Thalassosauca antártica, y el Daption capense, el petrel damero, perdón, el petrel damero, y acá está el petrel antártico, perdón.
Y el profesor José Luis Orjeira trabajó en todas estas zonas en el área de Mar de Weddell, oeste de la península antártica, pasaje de Drake, y bueno, las distintas zonas que acá son las islas del Georgias y el mar de Scotty. Entonces, es simplemente para mostrarles todo el área y en cada una se hicieron muestreos interanuales. Entonces, ¿qué registran los conteos? Él registra que en cada año, estos son años viejos, antiguos, hay un total de censos o conteos, 126 para el 94, 240 para el 95, 170 para el 96. Pero fíjense el porcentaje de conteo con cero, alta cantidad de conteos con cero individuos. ¿Estamos? Pocos conteos que había individuos del Dactyon capense. ¿Se dan cuenta? El damero. Y pasa lo mismo con el Thalassóica. Miren, 93% conteos con 0 individuos y unos cuantos conteos con 6, como en promedio de individuos. ¿Estamos? O sea que aquí ya nos está diciendo, y en distintas, esto es una zona y esto es otra zona, como la que le estaba mostrando en las áreas Shetland, en las áreas anteriores que le estaba mostrando acá. Y el otro en la península antártica acá. Bueno, entonces nos lleva a pensar, che, hay zonas donde se ve que el profesor, hay conteo dentro de una misma zona, ¿no? Piensen, dentro de una misma zona había conteo, muchos conteos con 0 individuos, no registraba nada el profesor, y en otras poquitas conteos por unos cuantos individuos registrados. ¿Qué será que hace que justamente en esas pequeñas zonas, esos puntos, espacios temporales, había unos cuantos individuos, en todo lo demás nada? Eso también, esto para mostrarles las otras situaciones, ¿no? Entonces, una de las formas, hemos dicho, distribuciones probabilísticas. Esto no lo van a ver en licenciatura, le pido profesorado, es para un conocimiento general, ¿estamos? Y esto es simplemente para mostrarles que puedo ajustar el profesor que ha ido con distintas formas y podría ajustar si estaba en una distribución agregada o no agregada, si se ajusta una distribución binomial negativa o no. No se preocupen, esto no va. Este es el que va principalmente. ¿Por qué? Porque es el índice de dispersión o disposición espacial por conteo, una relación varianza-media. Entonces, ese índice, que es el básico, se establece que el cociente varianza dividido en media es como un índice que se basa en la distribución Poisson. No interesa que sepan esto. Lo que interesa es que ustedes con su muestra, con su muestreo van a establecer, estamos con varias réplicas de su trabajo, van a cuantificar el promedio y la varianza. De ese, ve que fueron y tuvieron varias parcelas o varias redadas, el promedio de individuos registrados en su población y la varianza. Entonces, dividen la varianza en la media, en el promedio. Entonces, si es igual a 1, varianza dividido en media les da 1, la distribución o disposición es aleatoria de los individuos. Si la varianza es mayor que la media, imagínense la varianza mayor que la media, significa que este cociente, varianza y media, va a ser mayor que 1. La disposición es agregada. Si la varianza es menor que la media es mayor, la varianza es menor, nos va a dar un índice menor que 1. La distribución de los individuos en la población es uniforme. ¿Mm? ¿Por qué les ponemos esta situación de no aleatoriedad que pueden registrar? Por ejemplo, acá, fíjense, acá tengo 9 parcelas. Acá encontré 2 individuos, 6, 6, 6. ¿Estamos? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parcelas. Acá también están las 9 parcelas. 3, 6, 9 parcelas. El promedio de individuos registrados en cada parcela es 4. La varianza es 4. Entonces, ¿qué me daría? La relación varianza media me da 1, que estaríamos distribución aleatoria. ¿Comprendido? Ahora fíjense acá. Acá también me da la media 4. Y me da también la varianza 4. Por lo tanto, el índice varianza dividido en media es 1, distribución aleatoria. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes ven la tendencia, hay una cosa distinta. Miren, 8, 5, 3, 6, 4, 3, 3, 2, 2. ¿Qué le está diciendo? Como que hay un gradiente de que se van perdiendo. Entonces, no están en realidad tan distribuidos de manera aleatoria. Tiene una tendencia y no la estamos reflejando con este índice sencillo.
pero sí lo tomamos, chicos, en el parcial. Esto es lo básico que deben saber. Entonces, por ejemplo, en Margalef, fíjense, cociente varianza media en series de muestreo de organismos planctónicos. Entonces ahí tienen el índice de varianza. Miren esto, miren el fitoplancton, miren esta alga, esta especie, esta diatomea. Fíjense que no está diciendo inmediatamente, es grandísima la relación varianza media, totalmente agregada a esta diatomea. Esta especie de diatomea 4.6 quiere decir totalmente agregada casi, ¿no? Porque imagínense, él le puso acá 4.6, imagínense que es mucho mayor que 1, totalmente agregada. Y acá les da que la relación es 1.3. Si ustedes se ponen a pensar de este flagelado, se ponen a pensar en este flagelado 1.3, es casi 1. Entonces, por ahí podrían decir, profe, esto me suena que tiene una disposición aleatoria, porque es 1.3. ¿Entendido, chicos? ¿Ven? Y así lo van haciendo el índice. Si ustedes ven acá todos ha dado agregado. Bien, esta parte de método de regresión no va para profesorado, ¿comprendido? Profesorado no lo va a tener, es para licenciatura. Vamos varias veces al campo y en esas varias veces al campo, frecuencia, cada muestra tiene conteos o tiene varias unidades de réplica o parcelas. ¿Estamos? Es como que, volviendo acá, esto hicimos una vez, 9 parcelas y cuantificamos. Otro momento, otras 9 parcelas. Otro momento, otras 9 parcelas. Hasta ahí ya tengo 3 visitas, o sea, varias visitas con un tamaño de muestra por cada visita. Este tamaño era 9 por cada visita. Esa es la idea, ¿comprendido? Entonces, la ley de potencia de Taylor significa que yo tengo los datos de cada vez que fui. De cada vez que tomemos, podemos sacar un promedio de individuos promediando en todas las réplicas y la varianza. Y calculo esta estimación. El logaritmo de la varianza es igual al logaritmo de la media. Hago una recta, trato de ver si se ajustan a una recta la relación entre la media y la varianza. ¿Comprendido? Si se ajusta una recta en su disposición de datos entre media y varianza, les aparecerá significativamente, tanto por el Excel por el Infostat, que tenemos una pendiente y la ordenada. Entonces fíjense, si la pendiente es significativamente distinta de 0, es válida la pendiente de esta recta que ustedes estiman con los datos de varias muestras. Entonces, ¿qué tendrían? Que si esto es cercano a 1, están en un patrón aleatorio. Si es menor a 1, está pendiente, está en un patrón uniforme. Si es mayor a 1, un patrón agregado. Y el coeficiente alfa es un factor de escala nada más, no tiene nada que ver. Nos interesa ver si hay una pendiente significativa. ¿Cómo lo verían? Es esto. Fíjense. Entonces yo coloco los datos. Miren, logaritmo de promedio, logaritmo de varianza. Coloco los datos y veo tanto en Excel como en Infostat, cualquiera de los dos, si los datos de cada muestreo, este es una muestreo, este es otra visita, ¿quién eran las réplicas para el profesor? Todos los conteos, ¿comprendido? Los conteos. Un conteo de 10 minutos, ¿cuántos individuos encontraba de esta especie? Otro conteo de 10 minutos, ¿cuántos individuos contaba? Otro, y así. Entonces, y vemos si se ajusta una recta. ¿Se ajusta? Sí. Miren, 0,96. Miren, 1.5. Es mayor la pendiente, ese beta, ese B, coeficiente, mayor la pendiente que 1. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que la disposición de los individuos del petrel damero es agregada. ¿Comprendido? Y miren, del petrel antártico también es agregada. Pasemos al otro, IWAU. ¿Cuál es la diferencia entre IWAU? La regresión de IWAU es simplemente, fíjense la recta, ¿qué es lo que tengo acá? Un valor, estamos que lo voy a calificar como apiñamiento medio en función de esta relación, de esta media. Ahora bien, ¿cómo calculo ese apiñamiento medio para cada muestra? Fíjense, es la relación esta, acuérdense, la media y la varianza. Por cada muestra tengo un valor de apiñamiento, ¿comprendido? Luego, ¿qué hago?
Grafico en un gráfico de dispersión de X en la M, la media en el eje X y el apiñamiento en el eje Y, donde en ese apiñamiento está incluida la varianza. Y vemos justamente si hay un factor de contagio, pero fíjense ahora que el parámetro beta es un indicio de contagio. Si hay pendiente distinta de 0 significativamente, con solo decir que esto es significativamente distinto de 0 está pendiente, listo, ya hay agregación. La distribución de los individuos es agregada. Entonces acá está de por igual, vemos que este es un valor altísimo de este coeficiente, listo, dijimos que es significativamente distinto de 0, agregada, y acá también. ¿Por qué sería agregada? ¿Se acuerdan que dijimos de agregado? Dijimos de agregado que es altamente probable que fueran causas de disposición agregada de los individuos por condiciones o recursos puntuales espacio-temporal que les permite desarrollarse, sobrevivir, crecer, reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado con el profe? Con el profe hemos encontrado de que en estos intersticios agua-hielo, estamos, cuando el buque iba por acá, iban haciendo conteo, y en este intersticio agua-hielo, aquí encontraban varias aves, muchas aves. ¿Por qué? Porque en el intersticio de este agua-hielo encontraban su alimento, que es el krill. Entonces ellos estaban asociados directamente a lugares de donde estaba el recurso principal de su vida, que era el krill. Y ese krill, para que esté, tenía que tener condiciones específicas. ¿Comprendido? En un mar congelado absolutamente no tiene este intersticio, no habría aves. O en un mar muy abierto con, miren, esto es un iceberg, como dicen, vemos la punta del iceberg, imagínense la biomasa de hielo por debajo, y no va a ser tan fácil que encontremos, pero sí se ha registrado estos tipos de hielo escombro, estos son distintos tipos de hielo, esto se llama tabular, este tipo de hielo escombro en estas interfaces, en estas situaciones puntuales, espacios temporales en el mar, cuando el buque iba, ahí registraba mayor cantidad de ambas especies de aves. ¿Mm? Bien, y simplemente les quería mostrar esto, que es el método de disposición espacial para organismos sésiles, que son los métodos de distancia del vecino más cercano y el método de los cuartos. No lo tomamos, estamos simplemente para indicarle que yo puedo utilizar los datos de las distancias que ustedes tomaron de vecino más cercano, los datos, y establecer un tipo de cálculo del método de densidad. Y con este básico de Clark-Evans, yo puedo establecer un índice de agregación. ¿Estamos? Que entonces, si este índice de agregación, este índice R, de acuerdo a esta fórmula, es igual a 1 es aleatorio y 0 es agregado y más a 2.15 un patrón uniforme. No lo tomamos simplemente para decirle que a partir de los datos de densidad de cuantificar por estos dos métodos que ustedes ya lo conocen como método de distancia, podemos evaluar el método de disposición de los individuos de esa población en el espacio. Ejemplos, los tienen y se da, sí. Por ejemplo, en almejas, nosotros podemos tener una distribución agregada y en las almejas que hicieron, trabajaron con distancias al vecino más cercano y establecieron así, con distancia al vecino más cercano, calcularon esos índices que les decía, acá están simplemente los gráficos, pero pudieron establecer que hay una distribución agregada. ¿Mm? Y bueno, como les decíamos, la distribución agregada puede ser por factores intrínsecos o extrínsecos, la heterogeneidad ambiental, la disposición de los recursos, que es lo que le acabamos de ver. Había parches de alta calidad, como les decía, esos parches en el mar de escombro, es un parche de alta calidad con despoblado en el resto del mar, que serán zonas de pobre para esas poblaciones de aves. Modos reproductivos y de dispersión, pueden ser comportamientos sociales que hacen que tenga disposición agregada o procesos de mortalidad diferencial porque hay predación en algunos lados más que otros, porque la diversidad es más de un lado que el otro de esa población dispuesta en un espacio natural heterogéneo. Entonces, con esto queremos cerrar para decir que la mayor disposición espacial, la más predominante en la naturaleza, es la agregada. ¿Por qué? Porque confluyen esos distintos factores intrínsecos y extrínsecos para mostrar una mayor diversidad de situaciones, mayor heterogeneidad. Entonces simplemente los evaluativos o la forma de recolectar información que van a tener es interpretación. Se pueden dar tipos de tabla,
tipos de los índices, como les acabamos de decir, ¿se acuerdan? Y establecer el índice de disposición espacial, si es agregado, aleatorio o uniforme, de acuerdo al índice básico, relación, varianza, media. Con esto creo que ya terminamos. Muchas gracias chicos a todos.